Bien, recién les hablaba sobre las características de la poesía oral y por ahí les aclaro, les doy un ejemplo acerca de este tema del manejo del tiempo diferente. Cuando nosotros contamos en forma oral, muchas veces tenemos inconsistencias en los tiempos verbales. Y no importa, ¿por qué? Porque tenemos al interlocutor ahí al lado nuestro y le podemos explicar al interlocutor, entiende estos detalles, ¿sí? Mientras que cuando el texto es escrito, nosotros tenemos que ser mucho más cuidadosos con la gramática, ¿no? Mantener los tiempos verbales como corresponde. No podemos fluctuar entre pasado y presente aleatoriamente. Hay un orden. Pero la poesía oral o el texto oral, la narración oral, no, tiene estas características, ¿sí? Que uno puede tomarse ciertas licencias. ¿Qué pasa con estos textos tan largos? Les voy a dar un ejemplo sobre el tratamiento del tiempo. En la Odisea, en el capítulo 1, aparece una reunión de los dioses. ¿Sí? Los dioses se reúnen y discuten acerca de la situación de Odiseo, ¿sí? Del héroe. Tienen esta discusión, bueno, termina esta discusión y Palas Atenea, que es la diosa que favorece al héroe, baja a la tierra a preparar el regreso del héroe. Y bueno, hay tres, cuatro capítulos en los que vemos una historia, la historia de Telémaco, el hijo de Odiseo, y cómo la diosa interviene, la. Pero llegado el capítulo cuarto, otra vez se nos presenta una reunión de los dioses. ¿Es una reunión nueva? No, es la misma reunión del capítulo 1, pero se la vuelve a presentar. ¿Por qué? Porque lo que pasa a continuación en los siguientes capítulos pasó en simultáneo con los primeros capítulos. Entonces, el poeta, para dar esta idea de simultaneidad, repite una escena que ya contó. Otro tema referido al tiempo. A veces se usa el presente, aunque en realidad se está hablando del pasado, porque se actualizan los hechos. Algunas veces hay que repetir escenas para recordárselas al interlocutor, para que el público recuerde algo que se narró hace ya bastante. Es como cuando nosotros decimos, ¿viste lo que te conté hace un rato? Que Homero era un poeta que del siglo... Bueno, eso mismo y lo vuelve a repetir. Entonces, en ese sentido, decimos que el manejo del tiempo es particular. Son detalles que son propios de la narración oral, ¿sí? Y que no son propios de la narración escrita. Bien, y paso ahora a algunos detalles específicos respecto de la figura de Homero. Yo les conté en el primer video que ha habido mucha discusión acerca de la existencia inclusive de Homero, si efectivamente existió, si no es un personaje creado eh, por autores posteriores, si hay evidencia histórica de la existencia de Homero. Bueno, después de estudiar mucho, se cree que sí, que existió. Se cree inclusive que era un poeta ciego. ¿Y por qué lo de la ceguera? Van a ver que para los griegos lo del ciego vuelve a aparecer muchas veces. Lo vamos a ver en Edipo Rey. La ceguera es un tema importante en Edipo Rey. Y también aparece en la Odisea, personaje ciego. Generalmente el ciego es el que ve más que los otros, más que los que tienen vista. ¿Por qué? Porque los que tenemos vista nos distraemos con la figura, ¿no? Pero el que no ve va directamente a lo importante. No se distrae con estas imágenes, sino que va directamente a lo importante. ¿Vieron esa frase del Principito que lo esencial es invisible a los ojos? Bueno, no le invitó a Antoine de Saint-Exupéry en el siglo XX, sino que esto viene desde los griegos, ¿sí? Desde muchos y muchos siglos atrás, que ellos consideraban que los ciegos veían más que los videntes, que los que sí ven. Muchas veces aparecen personajes muy importantes que son ciegos. Por ejemplo, Homero, ¿sí? Que la ceguera es casi como una virtud para Homero, y aparece después en las otras obras que les mencioné Tiresias, que es un adivino, que es un profeta, y que también es ciego, es el vidente, es un juego de palabras inclusive, ¿no? Vidente es el que ve, y sin embargo este personaje es ciego, ¿sí? ¿Por qué? Porque ve, pero ve lo realmente importante, ve lo que los ojos no ven, ve más allá. Bien, acerca de Homero, bueno, se ha discutido, ya les comenté, se ha discutido mucho. Si existió o no existió, se considera que sí existió, que vivió en siglos 9, 8 antes de Cristo y que participa en una tradición literaria de carácter oral, ¿sí? ¿Por qué? Porque él está situado un poco en el medio de esta tradición, ya lo mencionamos de alguna manera.
Él recibe de la tradición anterior un montón de pequeños poemas, recibe temas, porque él toma los mismos temas de los poemas anteriores, por ejemplo, la guerra de Troya o el viaje de Odiseo, que no son temas que él inventa de su propia imaginación, sino que son temas que ya existen y que él recibe de sus propios maestros, ¿sí? Él recibe de esa tradición literaria estos temas, recibe pequeños poemas, recibe todo un conjunto de fórmulas que les mencioné hace un rato, de formas compositivas, y él reúne todo eso. ¿Y qué hace con esto que recibe? Bueno, la importancia de Homero es que con todo este material que él recibe, genera un poema extenso. Antes de él no hay registro de poemas tan extensos. Cuando yo les digo que la Ilíada y la Odisea tienen 24 cantos cada una, es como que les dijera que tienen 24 capítulos. No se les llama capítulo porque no es narración en prosa, es narración en verso. Por eso en vez de ser capítulos se llaman cantos, ¿sí? Porque cada capítulo, cada división está en versos. Y se cantaba, por supuesto, se cantaba con el acompañamiento de instrumentos musicales. Vale decir también que esta división en cantos no la instituyó Homero, sino que a sus obras mucho más adelante se las comenzó a subdividir, ¿sí? En episodios, digamos, en 24 episodios o cantos. La cultura griega de la época de Homero no era completamente ágrafa, ¿sí? Tenían ya un alfabeto, inclusive hablamos que el griego data del 1700 a.C., obviamente no exactamente como es ahora, ni como era en la época de Homero, ni como era en la época de Cristo, pero el griego ya existía y tenía un alfabeto. Tampoco era el mismo alfabeto que más adelante, porque fue cambiando, pero ya les conté, no escribían todo porque no había posibilidades técnicas de escribir todo, ¿sí? Bien, Homero recibe todas estas cosas y con eso a esos poemas dispersos, él los junta y les da una unidad, ¿sí? Y los convierte en una obra más extensa. Entonces, bueno, resumiendo, Homero recibe piezas breves ya compuestas, un sistema de fórmulas poéticas que él usa, temas establecidos, a los que les llamamos tópicos, son tradicionales, y con todo este material él concibe una estructura narrativa básica para conectar todo el material que recibe y crea un nuevo modelo. ¿Qué modelo crea Homero? El del poema épico, ¿sí? Una narración extensa, pero en verso, ¿sí? Como es una forma literaria nueva, Homero tiene que educar al público, ¿sí? El público no está preparado para escuchar algo tan largo. Y entonces, bueno, cada tanto, esta es otra característica de la poesía de transmisión oral, cada tanto en las obras se introducen pequeños resúmenes, como para decir, bueno, ¿vieron todo esto que ya les conté? Resumamos en esto y podemos seguir adelante. ¿Por qué? Porque está educando a un público que no está acostumbrado a escuchar algo tan extenso. Bien, cierro con esta idea. Los poetas eran personajes muy importantes dentro de la vida cotidiana de las ciudades griegas. Seguramente tenían mucho más acceso a ellos las clases sociales pudientes, y estas personas amenizaban sobre todo las fiestas, pero también participaban en otros eventos públicos y privados, por supuesto. Cuando yo les digo que eran el DJ del siglo XV a.C., es porque cumplen esa función, ¿sí? Vamos a ver en la Odisea, si no me equivoco, el canto sexto, séptimo, cuando Odiseo llega a la corte del rey de los Feacios, por supuesto lo reciben como corresponde a un huésped, no se le pregunta quién es ni de dónde viene, sino que se lo recibe en la corte, se le da de comer, se le permite bañarse, se le dan las cosas necesarias y en medio del banquete aparece un poeta que recita. ¿Y qué se le ocurre recitar a este poeta? Bueno, recita la guerra de Troya, de donde viene Odiseo justamente, y Odiseo se pone a llorar. Se pone a llorar en público y bueno, se esconde un poco y claro, el resto de los comensales se da cuenta del malestar de Odiseo, hacen callar al poeta, así que estaba contando esta historia y, y entonces ahí sí le preguntan a Odiseo por qué llora. Y bueno, Odiseo se ve entonces en circunstancia de decir su verdadera identidad y de contar su propia historia. Bien,
cierro acá esta introducción, les voy a dejar el apunte sobre el que yo estoy apoyando esta introducción. No termina acá el apunte porque trata un poco más específico sobre las obras, pero me gustaría que pudiéramos acercarnos juntos a las obras y después entonces ver juntos también en otro video las características particulares tanto de la Ilíada como de la Odisea.